Hola, queridos conspiradores, risueños conspiradores. Bueno, creo que sería importante que recordáramos y que, bueno, pues recuperáramos la historia del Batallón de San Patricio. Una historia maravillosa como para hacer una película. Ya ¿verdad? hay una muy mala. Hay dos. Que sale Tom Berenguer y Daniela Romo. Malísima. Malísima. ¿Pero qué es eso? Digo, ¿quién es? En 1999, No. pero hay otra previa con el mismísimo Charro Cantor, con Jorge Negrete, y se llama El vuelo del Gavilán, no Gavilán, El vuelo de los héroes, 1939. Esa no la conozco. Bueno, pues... Una gran novela. Habría que escribir. Una buena gran novela. Ese sí. En concreto es una historia maravillosa porque, bueno, es un batallón de extranjeros, fundamentalmente irlandeses, bueno, también hay alemanes, ¿no? Sí, sí, también hay sí, escoceses, italianos. Sí. norteamericanos también, que bueno, son católicos y cuando vienen en la invasión de 1846, donde nos mutilan la mitad del territorio los gringos, bueno, pues estos hombres luchan del lado de México porque se dan cuenta que ese era su papel. Y claro, el final de ellos ahora lo veremos, pero sí fue terrible, ¿no? Y es una de esas historias que los mexicanos adoptamos y con un amor, porque nos encanta, nos parece, obviamente, que se pusieran de nuestro lado en una situación tan poco ventajosa, al revés, tan desventajosa, nos fascina, es de esas historias que nos fascinan. La empatía entre los pueblos siempre ha existido, y no nada más por la religión, sino de dónde venían estos irlandeses es total y absolutamente es lo que los hace pasarse del bando mexicano. Y es lo que lo vamos a hacer ahora. Qué mal se la pasaban y cómo los trataban como para preferir México. O sea, verdaderamente se las veían negras. Pero cómo se la jugaron, ¿no? Yo creo que eso sí es se lo la importante. Gran valentía. Hay un poco de romanticismo en la historia, pero sí, claro. Pero el romanticismo, a ver, sin literatura Sí, no hay Pico de historia. Flores. Sin literatura no hay historia. Bueno, salud por Salud eso. Sin por el literatura no hay batallón. historia. Por el batallón. Bueno, vámonos para atrás, si les parece, por lo menos unos 15, 16 siglos, ¿no? Para recordar a San Patricio, ¿no? Cómo San Patricio en Irlanda, bueno, es precisamente un fenómeno porque este hombre es el que incorpora la religión católica en Irlanda y por eso... Y destierra a las serpientes. Y destierra las serpientes. ¿Sí? Sí. ¿No Sí, sabías ese eso? cuatrino. En Irlanda no hay serpientes. No hay serpientes. Qué buena onda. Porque San Patricio dijo... Exacto. Sí. Y no hay serpientes. Pero bueno, hay otra explicación ahí. Sí, claro. No, Del yo sí Pleistoceno. Claro, viene Sí. del Cretácico. El Cretácico, cosas por el estilo, pero bueno, está bien, digo, dentro de la leyenda y dentro de toda esta mística religiosa, pues está bien. El hecho es que no hay serpientes, pero bueno, hay Se sacerdotes mueren de frío. que ahí la llevamos, ¿no? Pero bueno, ese es otro. ¿Qué tienen que ver? Ya sé, pero regresemos a la verde Irlanda. O sea, por sí hay favor. serpientes, pero no son de las que reptan. Exactamente. Son de las que confiesan. No, pero sí, perdón, pero es que sí hay que ver por qué San Patricio, para que veamos, luego podemos recordarlo e incluirlo dentro de la guerra en contra de los Estados Unidos. Claro, además, yo voy a hacer un poco el antecedente de estos inmigrantes. Realmente Irlanda ha sufrido 800 años de una lucha intestina brutal entre protestantes y católicos. Ese es el cuento de nunca acabar. Irlanda del Norte. les han hecho, exacto, Irlanda del Norte, que queda extirpada hacia el Imperio Británico, y con la independencia con Nimón de Valera en 1916, el resto de la República Irlandesa. Pero esto va más allá, va al mismo corazón de los irlandeses, porque han pasado por unas terribles, y no vamos a hablar de toda la historia de Irlanda, pero quiero hacer énfasis en una cosa trágica del siglo XIX, que es de donde vienen estos irlandeses que luchan contra México, y es la hambruna de la papa. Después de haber sufrido cientos de años de que los terratenientes protestantes que Enrique VIII impone por la fuerza en la isla, se los pasan. Lo que no les perdonarán jamás es que Irlanda era, digamos, el huerto de Inglaterra. Se podía sembrar absolutamente todo. Esta idea falsa de que solo se daba la papa es mentira. Solo podían comerse la papa los irlandeses católicos. Entonces, tú no podías alimentar a tu hijo con tu trabajo, con todas las hortalizas, con todo lo que daba tu tierra, le tenías que dar papa. Entonces se da una cantidad de platillos con papa. El gran problema es cuando un invierno más cruel de lo normal, que podemos hablar de crueldad en Irlanda con el clima, los deja sin papa.
no le deja la corona británica a esos pobladores, a esos irlandeses, que alimenten a sus hijos con otro tipo de hortalizas, con otro tipo de productos que sí se dieron. Se mueren miles de personas, cientos de miles de personas, con la hambruna de la papa, lo cual orilla a esta gran inmigración hacia los Estados Unidos. Entonces, no nada más fueron perseguidos religiosos, sino en su propia tierra, sino fueron muertos de hambre en su propio país, y entonces salen de Estados Unidos salen de Irlanda hacia Estados Unidos. Es una de las culturas que fundan Estados Unidos, y empiezan todos estos que no tenían nada que perder, estos pobres inmigrantes, y se meten al ejército, puesto que ahí había paga, ahí había comida. A la policía. O a la policía. Y llega entonces un grupo de irlandeses que míticamente dicen que son 700, en realidad no son más de 300, el famoso batallón, y empiezan justamente en una tierra nueva, en un país nuevo que fue 10 años independiente, que fue Texas. Pero fundamentalmente vienen de los Estados Unidos, en el ejército de los Estados Unidos. Así es. Esto es importante decirlo, ¿no? Así Y es. son desertores de ese ejército. Pero todavía antes eran parte del ejército de los Estados Unidos. Antes eran parte del ejército, vienen con el ejército invasor a México, ¿no? Sí. Y por ello es que cuando dan la voltereta y defienden a México y se unen al ejército mexicano de Santa Anna, entonces cuando los consideran los traidores. Pero yo quisiera cometer con ustedes una indiscreción. Chávez sabe tanto del tema del batallón San Patricio porque escribió una tesis profesional en el año de 1956. No. 96. Perdón. No. En el año 96, discúlpame, Chávez. Sí, pero acaba de cumplir 50. Ya Alejandro hizo una polémica que cumplí 55. No, tengo 45. Pero se llama Irlanda del Norte y el Ejército Republicano Irlandés, un análisis del terrorismo hasta 1996. Entonces, no crean que todos los conocimientos son improvisados, sino que aquí hay una tesis histórica de Isabel que muy pronto se va a convertir en libro, ¿verdad? Ojalá, gracias, me encantaría, Esa es claro la que idea. sí. Bueno, ya cometida la Gracias. indiscreción. Gracias. Me quedé pensando en la guerra intestina entre protestantes y católicos, que viene de la Guerra de las Rosas, que viene de María Estuardo de Escocia, o sea, tenía mucha cola. Mucha cola. Esta batalla entre protestantes y católicos destruyó a la mitad del territorio británico durante muchos siglos, y acaba Irlanda, siendo católica y siendo el más claro ejemplo de catolicismo dentro de la Gran Bretaña. Es importante hacer este pequeño clink para explicar por qué de repente se ponen del lado de los mexicanos. Absolutamente, y esa es la clave, que también sufren en el ejército norteamericano, sufren las mismas vejaciones que les hacen los protestantes ingleses en su patria, se las hacen los protestantes norteamericanos superiores en el ejército. Sus superiores los degradan, les dan los peores trabajos, hay acoso por ser católicos, se burlan de sus prácticas, los toman de verdad como bichos raros, y todo eso va mermando en estos individuos que deciden dejar por completo a los protestantes, porque vienen de eso. Pero tú, perdón, Alex. ¿Hay una leyenda romántica o no? Eso, a ver si nos los puedes aclarar. En el sentido de que se dice que viene la invasión, mayo de 1846, estalla la guerra. Texas ya es parte de Estados Unidos desde 1845 con el plebiscito. Y entonces lo que sucede es que empieza la invasión y, insisto, no sé si esa es la versión romántica, los irlandeses se dan cuenta de que es una nación protestante que va en contra de una nación católica, similar a lo que ellos habían vivido o sus antepasados en Irlanda, entre la corona inglesa y ellos como católicos, y entonces en ese momento, junto al maltrato, deciden desertar a favor de la causa mexicana porque se sentían identificados mucho más con los mexicanos que con los gringos. ¿Es cierto o no? Y yo creo que sí fue una parte, pero la otra parte es una cuestión de convicción personal. El catolicismo irlandés es algo que no se toma por ligero. Todos estos oficiales norteamericanos, del ejército norteamericano, pedían permiso para cruzar del lado, o sea, salían de Texas
para venir a las iglesias mexicanas porque aquí se practicaba el culto católico. Para ellos eso es importantísimo. Pero no estaba prohibido el culto católico en Texas. No estaba prohibido, pero en el ejército sí los hacían menos por ese culto. O sea, eran una minoría por la religión que profesaban. Eran perseguidos religiosos, aún en el ejército. Entonces, eso les hacía su vida cotidiana muy complicada. Tenían que ir, o sea, querían rezar, querían ir a una iglesia. No existían iglesias era más el protestantismo incluso de todos estos norteamericanos. Finalmente ganaron estadounidenses. Los estadounidenses. Que norteamericanos somos todos. Pero no perdamos estadounidenses. Y además, lo que les maravilla, pienso que sí suena romántico, es el sufrimiento del pueblo mexicano con la invasión. Hay un texto de O'Reilly, que es John O'Reilly, el principal capitán que encabeza este batallón, donde no puede dejar de pensar en sus hermanos irlandeses, muertos de hambre, sin ropa, harapientos, sin nada que comer, y que nos duela mucho a México. Eso es lo que encontraron el ejército norteamericano, eso es con lo que se iban a enfrentar, con esa gente. Eso es lo que los mueve. Pero no perdamos de vista también un punto importante, es que el papel del clero católico, digamos, en la guerra en contra de los Estados Unidos, les urgía a los curas mexicanos que se largaran los ejércitos invasores de México, no por un problema de patriotismo, porque era lo que menos les importaba, les interesaba. Lo que realmente les agobiaba y les angustiaba era que la penetración protestante en la sociedad civil mexicana. Y como venían siempre en estas procesiones O sea, la pérdida de clientela, pues. Claro, clientela. Es que venían con los pastores protestantes pues tenían una gran capacidad de convencimiento de las masas mexicanas y se estaban empezando a ganar un sector importante de la población y por eso decían que entreguen lo que tengan que entregar, si perdemos medio territorio nos tienen sin cuidado, pero por favor que se larguen de este país los gringos porque vienen a quitarnos, como bien dice Benito, el mercado espiritual, que era ciertamente muy lucrativo, ¿no? Sí. Sin duda. Bueno, hay que contar que desertan muchos de ellos del ejército estadounidense y se pasan al lado mexicano y en el camino se van uniendo escoceses, italianos, un par de franceses, es una mezcla. Todos católicos. Todos católicos. Aquí hay que destacar la importancia que tuvieron los irlandeses, el batallón de San Patricio, en la batalla en Monterrey y en la Angostura. Sí. En la Angostura, una buena parte del éxito de la batalla que no concede Santana por cobarde y por miserable, porque ganamos los mexicanos a los gringos en la Angostura, y de haber reconocido a Santana el éxito, se hubieran retirado, ya saben cómo se conjuga el verbo hubiera, porque había una parte importante del Congreso de los Estados Unidos que no quería la guerra, y si esto hubiera sido así... O sea, los irlandeses estuvieron en Monterrey y en la Angostura y las dos los perdimos. Sí, y te voy a decir qué sucede. Cuando... Pero los artilleros... Este muchacho. Los artilleros irlandeses fueron verdaderamente eficientes. Bueno, le pero quitaron no dos cañones Y a se los... sorprenden los norteamericanos de encontrar tan aguerridos a los que acababan de desertar. Por eso es que después el final fue tan terrible como traidores, porque sí les hace merma, sí mata a muchos. Digo, no ganamos. De hecho, No, sí ganamos. La en Angostura Monterrey, ganamos. La Angostura la ganamos. Pero Monterrey estuvimos a punto de ganarla. Sí, claro, también. También. Bueno, Sí. bueno, No, ok. bueno, desde La luego... Angostura al final perdimos. Sí, al Así final porque no sí. lo reconoció Santana. Claro, El general... acuérdate que se retira Santana. Se retira. Claro, se retira, pero el general Taylor, cuando le dicen sus generales, y lo puedes, hay documentos muy claros en ese sentido, le dicen, mi general, ya perdimos. Y dice él, un general nunca pierde hasta que no reconoce la derrota, y yo no la voy a reconocer. Y entonces, claro, Santana se retira cuando había ganado. ¿Por qué? Porque tenía un pacto secreto con el presidente de los Estados Unidos, con Polk, y está en sus memorias del presidente Polk, donde le ofrecen 30 millones, él pide 30 millones de dólares, Santana, a cambio de perder la guerra. Entonces, claro que en la Angostura ganamos los mexicanos, pero no concede el éxito Santana porque no le convenía en lo personal. Pero gracias a los irlandeses que tenían unos artilleros de lujo. De lujo. Y además fue un batallón muy visible. La bandera que tenían, la consigna en gaélico, que todavía lo conservaban, es Erin Go Bragh, o sea, viva Irlanda, Irlanda primero. Y eso hace en el ánimo de estos mexicanos... luchan por nosotros pensando en algo que ellos ya perdieron. Sí, suena súper romántico, te lo odias, pero sin embargo sucede. ¿Pero por qué? No creo que se Sucedió. haya los mexicanos llenado
insuflado de Se espíritu. hubiera diluido y no se diluye, y lo tenemos hasta el día de hoy. Bueno, hoy por hoy, No, claro, en dos... yo creo que la comunidad irlandesa es la que ha recuperado y ha impedido que no se pierda esa participación importante, y lo ves en San Jacinto cada año, ¿no? No, los domingos. Los domingos, Incluso en sí. Galway, en Irlanda, donde nació O'Reilly. El 12 de septiembre es una O'Reilly. fiesta nacional. Es que imaginemos por un momento el rostro del general Taylor cuando se da cuenta que sus propios soldados, que eran los irlandeses, los católicos, de repente se pasan del lado mexicano a defender a los mexicanos y atacar a los gringos y a matar a los gringos. Hay que ver que también ellos sabían muy bien, los del batallón San Francisco, de San Patricio, que se estaban jugando la vida. Eso, bueno, Claro. hay que ver también. Se la están jugando doblemente. Doblemente, hay que ver, claro, doblemente, hay que ver también la cara del general Scott cuando en la batalla de Churubusco, pues otra vez los irlandeses tienen un papel definitivo. Claro, tienen, Santana manda balas de otro calibre, una bomba estalla donde está el depósito de pólvora, del polvorín en Churubusco, y estalla, y claro, Twiggs llega y le dice al general Anaya que se rinda, y dice, que le dé el parque, le dice, si tuviera parque no estaría usted aquí. A lo mejor no es cierto, como tú dices, son... A mí me parece que sí, yo sí se lo hubiera dicho. Yo también se lo Yo lo he dicho, no lo puedo Pero ahí decir. están otra vez los irlandeses. Finalmente, para pues, platicarlo con nuestros conspiradores en casa, bueno, cuando acaba la guerra, y lamentablemente México es derrotado, a los integrantes del batallón de San Patricio les ponen una Fueron torturados. en el rostro, un hierro ardiente, una D. una desertores. de desertores en la cara, grabada para siempre, ¿no? Esos fueron a los que les fue mejor. Sí, porque los otros son colgados en Sí, San Jacinto. cuando se dependía- iza la Dependía bandera. de su deserción. O sea, si habían desertado del ejército previo a la declaración de guerra contra México, entonces los dejaron vivir. De hecho, O'Reilly sí es torturado y le marcan la cara. Pero los que durante el defender a los Estados Unidos de Norteamérica desertan por irse del lado mexicano, esos son los que son ahorcados Ahí en San Jacinto. en San Jacinto al mismo momento en que estaba subiéndose, Pero izándose en la el bandera en el Zócalo. ¿En el Zócalo o en el Castillo? Hay dos versiones. Una dice que es la del Castillo de Chapultepec, también ya tomado, o en el Zócalo. El chiste es que un en día el- con diferencia. Exacto. Recomendación de un libro, La invasión, de Ignacio Solares, que cuenta justo ese momento. Hay que ver también para nuestros conspiradores en casa que, bueno, la ejecución se lleva a cabo en San Jacinto, sí, pero en San Ángel, en el sur de la Ciudad de México. Ahí es donde los cuelgan. A muchos les hierran la cara con una D, que nunca se les iba a quitar en el resto de su vida esa huella, pero a los demás los cuelgan. Y es un colgamiento masivo, o sea, Masivo, sí. son más de 100 a los que cuelgan. No sé cuántos. 48 fueron irlandeses y 39 aproximadamente eran entre alemanes, sea, italianos, casi 100. católicos, europeos católicos. Casi 100, pero sí. A los que dejan vivos, de hecho, O'Reilly y Fitzgerald son los más notables de este batallón. Viven, incluso hay fuentes que dicen que muere en Veracruz, está enterrado en Veracruz. Otras fuentes dicen que muere muy, muy joven, 43 años, borracho, sin nada. Como buen irlandés. Bueno, en el puerto de Veracruz hay un cura que hace un acta de función, pero hay otros que dicen que está en Irlanda. Y entonces cada 12 de septiembre, en su pueblo natal, en Galloway, Irlanda,
hay una fiesta por este batallón y por estos irlandeses que se van del lado mexicano. Pero también el gobierno, al parecer, los ignoró después de los que se quedaron aquí, ¿no? Es Se diluyen, No hubo sí. ninguna Nada. compensación. Es que Les sí, dieron vida, una ¿no? medalla por la batalla de Ay, Angostura. Bueno, pero a ver, entiéndeme. pero les ofrecieron extensiones de Con un tierra. país invadido. O sea, la compensación es un poco lo que hizo el rey de España con los españoles durante la conquista. Les ofrecieron terrenos a cambio de los servicios prestados a la corona y aquí les ofrecieron también terrenos prestados al servicio de México. Nunca se los cumplieron. No, y claro, y fueron los Nunca se mínimos. los cumplieron y quedaron, sí, arruinados. Los que no los marcaron, los colgaron y los que sobrevivieron, pues nunca les cumplieron la oferta. A mí me encanta la historia, me parece una historia Maravillosa. preciosa, romántica, que habla de solidaridad. Yo creo que hay varios ejemplos de este tipo en la historia de México. Uno de ellos es Francisco Javier Mina, ¿no? Otro de ellos es el propio Gonzalo Guerrero. Son aquellos que vienen y se ponen del otro lado, ¿no? de los invasores y habla de solidaridad y habla de montones de cosas que a mí me parecen importantes. Existe el batallón de gaitas de San Patricio que tocan en el convento de Churubusco, afuera del convento de Churubusco, creo que es los sábados o los domingos, y Sí. tocan Erin Gebrach, o sea, Gauraj, ajá. Gauraj. Y es una maravilla escuchar esas gaitas desde Sí, sí, lejos. se enchina Es sí. emocionantísimo. Pues sí, es que jugaron un papel muy importante, porque esos artilleros irlandeses, bueno, que estaban capacitados en la Armada de los Estados Unidos y por eso tienen esas habilidades como artilleros, bueno, jugaron un papel definitivo, pero además, pues estaban de nuestro lado y por eso, pues el homenaje me parece mucho más que justificado. Y al final era lo más profesional que tenía el ejército mexicano. Sí, claro. Claro. Porque, o sea, Porque no éramos un ejército lo decíamos en profesional. algún otro programa, el ejército que enfrenta a los norteamericanos es el que había consumado la independencia. El realista, sí. Prácticamente eran, todavía muchos de los generales trigarantes eran los que defienden el 47 México. Entre ellos Santana, todos estos generales. Anaya, sí, claro, y además había sido presidente varias veces y demás. Pero lo interesante es que generalmente el ejército mexicano era leva. No hubo una construcción de cuadros militares. Hasta Amaro, ¿no? Pero a diferencia de los gringos, que eran 7,000 soldados de los invasores, de los cuales 3,800 eran voluntarios. O sea, hay que ver, mientras aquí era la leva, porque era la fuerza, y te vas a la fuerza al ejército, te guste o no, pues claro, por eso había tantos desertores, a la primera oportunidad huían. En el ejército de los Estados Unidos eran voluntarios. ¿Pero eran voluntarios o eran mercenarios? Bueno, voluntarios, Pero sí. no, Pero claro. había Claro, pagados, claro. había muchos pagados. Sí, bueno, pero está bien. o sea, Filibusteros. pero no era la fuerza. O sea, te vienes, claro, no va a ser a título gratuito, pero bueno, eran voluntarios pagados, claro. ¿Cuántos de ellos son de estos filibusteros que hacen la República de Texas? Justamente. No, claro, por eso el Álamo había sido un mito. Por supuesto. Porque al final la ley mexicana te permitía fusilar a los filibusteros. Y David Crockett y todos estos ridículos con sus gorritas De mapache. de mapache, De cola de mapache. estos merecían ser ejecutados por las leyes mexicanas. Así es. Porque venían como filibusteros, mercenarios, a ocupar Texas. Y entonces Santana cuando los agarra lo convirtieron en un casus belli, o más bien en un símbolo de resistencia a los norteamericanos. Esa es su historia oficial. Claro. De Remember the Alamo y todo Que ese da tipo de coraje cosas. entrar al museo, Claro. de verdad, mucho. Y además estaba bastante pinchito, perdón la expresión. Pero Yo entré al baño. En San Álvaro. Antonio. ¿Qué alternativa le quedaba a Winfield Scott como general en jefe del ejército invasor de cara a los irlandeses? Ah, no, ninguna. ¿Qué los iba a perdonar? Consejo de guerra. No, claro. Necesitaba un eran consejo de traidores. guerra. Necesitaba un consejo de guerra y ejecutarlos. Por supuesto. Porque no había, por más, no sé si tuvo simpatía por ellos, yo lo dudo, yo creo que considera que eran unos traidores Absolutos, y que había claro, que no, colgarlos. No, claro, porque además finalmente estás dentro de las Fuerzas Armadas. Claro. Es decir, Y la disciplina sí, es. Entiendo la parte romántica e idealista de los irlandeses, pero fueron desertores. Sí, claro. Están desertando algo a lo que se habían comprometido a defender, que en este caso eran los norteamericanos. Peor que desertores, porque el desertor, pues, por ejemplo, Claro, en- huye y se va. Eran traidores. eran traidores. Bueno, Claro. pero hay perdón, ellos todo lo ponen por escrito. Hay muchas fuentes de todos estos militares. La más notable, insisto, es La de O'Reilly. O'Reilly. Pero tiene un O'Reilly tiene un poema donde de verdad dice, no, es que no soy traidor. Es que yo no puedo permitir, lo que dije hace un momento, que la población civil esté aplastada por ese ejército protestante que es lo más desigual que he visto en mi vida. No hay fuerza alguna, no hay resistencia. Vienen
a tomarlo porque les parece, y aquí hay un gobierno, hay un país que ya tiene 3 décadas o más. Claro, pero entonces no entras al ejército. Nunca se imaginaron terminar en esa situación. Eso es lo que ponen en sus poemas. Nunca imaginaron estar luchando del lado de los que los habían lanzado al Atlántico muertos de hambre. De eso venían. Y entonces materialmente era imposible que estuvieran armados para soportar algo así. Prefirieron ser llamados traidores. Ellos mueren como héroes. A ver, tú eres Benito O'Reilly, ¿no? Y O'Reilly. viniste con el ejército invasor. Y te das cuenta que la capacidad defensiva de los mexicanos es inútil. Están luchando con armas que tienen desde la Guerra de Independencia. de la guerra de 40, 50 años de antigüedad esas armas. ¿Y qué te queda? Tienes 2 alternativas, 3. O seguir luchando del lado de los gringos, o renunciar al lado de los gringos, irte con los mexicanos, o desertar y largarte del país. Irme con los mexicanos porque luego se harían gestas y películas. Pero además, No, bueno, así no además, se puede, ¿verdad? no, pero además te trataban pésimo en ese ejército. Nunca fuiste parte de ellos. El romanticismo y todo lo que tiene que ver con el idealismo trágico, como tú lo has acuñado, me parece que son esas aristas y esos pedazos de la historia que nos reconcilian con montones de cosas que van dentro nuestro, con sentimientos, con pasiones humanas. De acuerdo. Y en ese sentido es como hay que verlo en su dimensión, ¿no? Es un acto heroico. Los actos heroicos, por más, son de personas que estuvieron en el momento justo, en el lugar correcto. Pues yo Nada invitaría más que eso. a nuestros conspiradores en casa que, ¿qué día de septiembre, Chávez? El 12. 12. Se celebra. ¿Por qué el 12? ¿Es San Patricio? No. No, San Patricio es el 17 de marzo y también se festeja. Las dos. Entonces el 12 de septiembre, que fue cuando los colgaron, ¿no? Vayamos a San Ángel Ahí al a homenajear a convento de estos hombres Churubusco. que lucharon por México, que se jugaron la vida por México, que los marcaron como reces, ¿no? Por México, Sí. y que finalmente los ajusticiaron y los mataron. Entonces, vayamos por el con batallón. ellos, el 12 El de batallón septiembre. de San Patricio.